del año 2000. 9:41, seguimos en vivo, nos vamos de inmediato al auditorio Alberto Andrade. Ahí está nuestra compañera Susana Espinosa. Adelante, Susana. Hola Raquel, así es, en estos momentos ya en breve se va a dar inicio con la presencia del presidente del Congreso, Pedro Olaechea Álvarez Calderón, y la vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta. Se va a dar inicio a este importante evento que tiene que ver pues con Terrorismo Nunca Más, un programa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, justamente a propósito del cumplimiento de 27 años de la captura de Abimael Guzmán, quien cumple cadena perpetua en la base naval del Perú. Recordemos que fue capturado en el año de 1992 en una casa en Surquillo, gracias al GEIN, al Grupo de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Para esto previamente hablamos también pues con Ana Cecilia Garzón, recordemos a ex GEIN, ¿no? Conocida como Gaviota. Bien, en estos momentos se da inicio entonces a este importante evento que también recuerda pues los 27 años de la captura de Abimael Guzmán. Veamos. Se está realizando por la Semana de la Democracia 2019 con ocasión del 27º aniversario de la captura de Abimael Guzmán, y también seguidamente el foro Nuevas Amenazas del Terrorismo para la Democracia. Vamos a saludar en la mesa de honor, nos acompaña el señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón, presidente del Congreso de la República. Nos acompaña también la señora congresista Karina Beteta Rubín, primera vicepresidenta del Congreso de la República. También nos acompaña el señor congresista Marco Miyashiro Arashiro. Y también contamos con la presencia de los tres conferencistas que van a desarrollar sus ponencias en el transcurso de la mañana: el señor Marcos Ibaceta Marino, el señor Pedro Yaranga y el suboficial de tercera de la Policía Nacional de Perú, Eber Ríos Yarleque. También saludar la presencia en el público, miembros del Ejército del Perú, Marina de Guerra, Fuerza Aérea del Perú, Policía Nacional del Perú, DIRCOTE, a la Asociación de Personas con Discapacidad, a las Fuerzas Armadas y Civiles y Víctimas del Terrorismo, a la Asociación Civil Integración Vecinal de Comas, y también a los escolares presentes de diferentes instituciones, el Centro Educativo Particular Santísimo Salvador del Cercado de Lima. ¿Están presentes? ¿Sí? De la Institución Educativa Particular Sarita Colonia de Puente Piedra, del Colegio Particular Teresa González de Fani de Puente Piedra, del Instituto Educativo 2052 María Auxiliadora, del Instituto Educativo Nuestra Señora de Cocharcas de Cercado de Lima. Buenos días. Instituto Educativo Privado de Belén. Buenos días. Instituto Educativo Particular Magíster de Villa María del Triunfo. Sí, buenos días. Bien, vamos a dar inicio, no sin antes invitarlos a ponerse de pie, por favor. Vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional. Sí, a la 1 de 3. La
asiento, por favor. Bien, damos la cordial bienvenida también al señor congresista Roy Ventura, que nos acompaña esta mañana. Bien, foro Nuevas amenazas del terrorismo para la democracia, con ocasión de celebrarse el 27º aniversario de la captura de Abimael Guzmán. Vamos a dar inicio con las palabras de saludo a cargo de la señora congresista Karina Beteta Rubín, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Bien, muy buenos días con todos los presentes. Quiero en esta oportunidad iniciar agradeciendo a Dios por permitirnos estar todos hoy en esta mañana. Asimismo, quiero saludar la presencia del señor presidente del Congreso de la República, el congresista Pedro Laiche Álvarez Calderón. De la misma manera, un héroe que tenemos la oportunidad y el lujo de poder contar con la presencia del general Miyashiro, hoy congresista, del congresista Roy Ventura y todos los demás que nos acompañan en la mesa de honor. Y quiero también de antemano saludar y agradecer la presencia de todos los jóvenes, también los miembros de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra, que nos acompañan en esta mañana, las Fuerzas Aéreas del Perú, la Asociación de Personas con Discapacidad y público en general. Cuando se produjo la captura de Abimael Guzmán, tenía la edad de 17 años, pero ello de ninguna manera significó que no me diera cuenta de la importancia y magnitud para mi país de esa captura, y especialmente para la región Huánuco, donde vivía. Y digo esto porque lamentablemente veo que muchos jóvenes de hoy no tienen ni idea de lo que significó el grupo terrorista Sendero Luminoso o el MRTA. Por eso decía que mi persona, a pesar de los 17 años que contaba el día de la captura del terrorista Abimael Guzmán Reynoso, me di cuenta de esa importancia, porque sí viví en esa época de terror, no solo yo, sino también mi familia y las familias peruanas. Este grupo sanguinario generó también la migración masiva, que a raíz del terror muchas personas tuvieron que migrar masivamente del campo hacia las ciudades para no ser víctimas de esa barbarie terrorista. Por eso digo que el Perú realmente tuvo la gracia de Dios y la decisión de una persona como lo fue el ingeniero Alberto Fujimori, presidente de la República, para que asumiera y pudiera él encabezar con decisiones políticas junto a valerosos miembros de la Fuerza Nacional, de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, una real lucha contra el terrorismo y el logro de su derrota en el campo, para que hoy podamos seguir viviendo de manera pacífica y en democracia. Si esa decisión no se hubiera tomado en ese momento, hoy, no sé si los que estamos presentes estaríamos de la misma manera comentando y narrando esa experiencia de la que vivió el país cuando nos dieron la grata noticia de la captura de este sanguinario. Es por ello los que fuimos testigos de la barbarie que sucedió en nuestro país, estamos obligados a informar a nuestros hijos y también a la nueva generación lo que sucedió en el Perú. No fue una película, no fue una imaginación la barbarie terrorista, sino una realidad. Liderado por un sanguinario llamado Abimael Guzmán Reynoso. Ese nombre jamás deben olvidar, jamás debe olvidar a este sanguinario Abimael Guzmán Reynoso. Pero también debemos señalar a la nueva generación que por vivir en democracia y a pesar del gran daño y las matanzas que ordenó este sujeto en contra de miles de peruanos, nuestra democracia respetó su vida.
Y la sigue respetando a pesar que muchos hubieran preferido su muerte. Y esa es la diferencia de un Estado autoritario y un Estado de derecho, donde prima la democracia. Aunque muchos peruanos hubieran preferido que en el Perú se actúe como se actuó en otros gobiernos, como por ejemplo de los Estados Unidos, que a Osama Bin Laden lo llevaron al altar. ¿Para qué? Para matarlo. Y lo botaron al fondo del mar, y ahí nadie procesó o condenó al presidente Obama. Pero esa es otra realidad. En el Perú se respeta la vida, así sea de este sanguinario llamado Abimael Guzmán Reynoso y otros terroristas. No está de más mencionar que Sendero Luminoso, ante su derrota en el campo por parte de nuestras fuerzas policiales y militares, este grupo sanguinario ahora se ha trasladado a la lucha ideológica para captar, muchas veces, ¿para captar a quiénes? Para captar a ciudadanos que de buena voluntad puedan no tener y no recordar lo que ocurrió. Por ejemplo, nuestros jóvenes. Por eso sus defensores y aliados, como es la izquierda peruana, sistemáticamente salen con el discurso de que en el Perú hubo conflicto armado, engañando a los jóvenes que no fueron testigos de la barbarie terrorista. Por ello han sido fáciles de ser engañados en ese sentido. Existe responsabilidad del Estado, porque en forma lamentable, desde el año 2000, los gobiernos de turno que dominaron nuestro país han sido de ideología de izquierda, y que los peruanos los conocemos como caviares, quienes por tener el objeto de eliminar al fujimorismo no les importó el país y no les importa que vuelva otra vez Sendero Luminoso o el MRTA. Es por ello que salieron con el cuentazo de la mal llamada Comisión de la Verdad, que de verdad solo tuvo como punto clave denominar a la barbarie del terrorismo que hubo en el Perú como conflicto armado, y lo peor, equiparar en esa barbarie a nuestras fuerzas policiales y fuerzas armadas. Y eso simplemente de ninguna manera lo podemos aceptar. Y nos corresponde cuestionar públicamente este informe sesgado de la mal llamada Comisión de la Verdad, así de simple. En este foro podemos seguir hablando mucho sobre esta barbarie terrorista, y qué mejor, quien vivió en carne propia, lo puede contar. Pero lo importante debe ser que asumamos de una vez por todas que nos da y nos queda la lucha ideológica contra los izquierdistas que aún añoran a Sendero Luminoso y el MRTA. Ya que los derrotamos en el campo, ahora nos corresponde derrotarlos con las ideas, y de esa manera desterrar de nuestro país toda ideología terrorista que, utilizando la pobreza y las necesidades de la población, pretenden volver con su barbarie. Ya no mediante las armas, sino mediante la enseñanza soterrada de que la felicidad de un pueblo es la dictadura del proletariado. Cuando ese tipo de dictadura ya se demostró en varios países que únicamente trae miseria, desigualdad y pobreza. Por ello, en esta mañana queremos rendir homenaje a todos aquellos, las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, fuerzas políticas, ciudadanos. ¿Por qué no también decir que aquí cumplieron un rol muy importante los reservistas? Fue un conjunto de ciudadanos que apostaron por la democracia y derrotar al terrorismo. Obviamente, eso jamás los que creen que con la violencia se puede construir un país, creen y siguen pretendiendo hacer daño a nuestro país. Por ello, nosotros de manera firme debemos de decir: terrorismo nunca más. Muchísimas gracias. Gracias también a la participación de la señora congresista Karina Beteta Rubín, primera vicepresidenta del Congreso.
Seguidamente, palabras de inauguración del evento a cargo del señor congresista Pedro Lechera Álvarez Calderón, presidente del Congreso de la República. Muchas gracias, estimada vicepresidenta del Congreso de la República, estimado congresista Marco Miyashiro, estimado congresista Roy Ventura, señores oficiales que son parte de la mesa, señores oficiales invitados de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, jóvenes que hoy nos acompañan y público en general. Yo creo que la vicepresidenta que me ha antecedido les ha pintado de manera general y bastante precisa qué vivió el Perú. Voy a ahondar un poco más. Vamos a comenzar primero pensando si es que uno puede llegar al punto tal de que por resolver los problemas ustedes estarían en condición de matar al compañero que tienen al costado. Ustedes súbitamente, ahí hay algunos que dicen que sí, hay algunos que consideran que por darle una solución al país, el que es su compañero de la misma clase, ¿están dispuestos ustedes a matarlo? Porque la idea que tienen le va a resolver el problema al Perú. Así de loco es el problema. La gente que optó por el terrorismo decidió que tenían ellos el poder y la obligación de matar a todo aquel que pensara distinto que ellos. Bien, señor presidente, usted exagera. Vayamos a Camboya. Pol Pot, una población de 6 millones de habitantes, mató a 2 millones. Porque él tenía la razón. Él sabía lo que tenía que hacerse. Y todo el que se opusiera había que matarlo. Parece increíble, ¿no? El comunismo, no el izquierdismo, la vicepresidenta es poco parca. El comunismo no ha cambiado de forma. Hay una cancioncita que dice: te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Se pone en Frente Amplio, Nuevo Perú, pero es un comunismo. El comunismo desde su nacimiento ha matado a 100 millones de seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la razón. Y para resolver los problemas se sienten en la autoridad moral de matar a todo el que no piensa como ellos. ¿Es lógico esto? ¿Es razonable pensar así? Que yo puedo moralmente justificarme a mí, personalmente, que yo puedo ir a matar. ¿Quién les habla? Ustedes saben que tengo un pasado empresarial. Un día contrato a un gerente que tenía, obviamente, estaba casado y tenía un hijo de la misma edad que el mío. A los 3 días me entero que Sendero lo había asesinado en sus labores cuando él estaba trabajando. ¿Qué derecho tenían de matar a un hombre que había estudiado toda su vida y estaba trabajando en una empresa para salir adelante con su familia? Dejó huérfano, viuda. ¿Quién se sentía con la autorización de matarlo? Un hombre que había estudiado toda su vida, era una persona que tenía muy buenos pergaminos y estaba generando mucho bienestar en la zona que iba, porque trabajábamos comprando café, regalando plantones, mejorando cosechas. Pero incomodábamos, pues eso no les gustaba. Y como no les gustaba, se sintieron en la autoridad de ir y matarlo. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Ese es el tema que finalmente es lo que propagan estas ideologías. Que alguien se empodere lo suficiente para decir: yo te puedo matar a ti. ¿Es lógico eso? ¿Es razonable? Esa es la locura que se vivió. Tuve que ir, recoger el cadáver, traerlo y explicarle a su mujer que no entendía por qué habían matado a una persona que puede ser un padre de ustedes, el papá de ustedes puede ser. Otro caso, iban en un carro, unos amigos, voló un coche bomba, todos muertos. ¿Qué tenían que ver? El caso de Tarata, una amiga de mi madre, no encontraron el cadáver, se vaporizó. Solo encontraron el anillo de matrimonio un mes después. ¿Era justo eso? ¿Era justo eso? No es justo. Alguien se sintió en la autoridad de ser Dios. Y cuando uno lee a este demente,
porque yo creo que es un demente, no es un revolucionario. Él se cree la cuarta revolución del planeta. La muerte es definitiva y la muerte en vano es triste. Tantos peruanos de bien murieron porque alguien simplemente les dijo: no tienes derecho a vivir. ¿Quién tiene la autoridad moral para decir: tú no tienes derecho a vivir? Nadie. Yo soy católico practicante, la vida es sagrada, el Señor decidirá, pero no va a decidir el señor Abimael Guzmán si yo tengo que morir o no. Y por eso es el doble agradecimiento que le debemos tener a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras fuerzas policiales y a los ronderos, porque fueron a parar a un grupo de locos. Y esa es la verdad, que no dudaba en conseguir plata del narcotráfico, no dudaba de hacer cualquier tropelía con tal de lograr su meta y matar a quien fuera necesario. ¿Qué autorización tenían? Eso no fue una guerra. Eso fue parar la insanía de un loco. Y tiene que tenerlo en cuenta. Esto no ha sido por ningún lugar una guerra civil. Esto fue un grupo de personas que se sintieron súbitamente en la potestad de decidir quién vivía y quién moría. Y si morían de paso algunos, qué pena pues, piña. En Ayacucho ponían dinamita dentro de los burros y los lanzaban por la calle y mataban niños. Piña pues estuvo parado ahí en el medio. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias llorando por hijos, padres, mujeres? Las atrocidades que hicieron con un pueblo peruano, un pueblo generoso como es el pueblo Ayánica. Los usaron como esclavos, los torturaron. Esos eran los revolucionarios. Esa era la gente que se sentía con el poder de hacer y deshacer. El pueblo Ayánica recibió a los peruanos cuando llegaron a Oxapampa y les regaló la provincia, para los que no saben. Fue un pueblo nativo que dio la bienvenida a un mundo que les interesaba participar. Lamentablemente, la gestión en los gobiernos peruanos no ha respondido muchas veces a la generosidad de sus pueblos amazónicos o de sus pueblos originarios. Hay que corregirlo. También gobiernos medio populistones han terminado persiguiendo a las Fuerzas Armadas y policiales que nos salvaron. Juicios que debieron ser extinguidos fueron reabiertos, como bien lo indica la doctora Karina Beteta. Y las leyes o los tribunales se hicieron los locos. Por eso hay tanta injusticia con nuestras Fuerzas Armadas policiales y aquellos que lucharon y pusieron el pecho. Hay mucho que arreglar en este país, hay muchas injusticias, pero matándonos los unos a los otros no van a mejorar en nada esta situación. Por eso hay que prepararse mucho, jóvenes. Yo llego a los 65 años al gobierno, yo entrego estos 5 o 6 años de mi vida para el Perú y ya yo estoy de salida. Ya muchos de los que estamos acá, cuando ustedes sean universitarios, posiblemente no estaremos. Pero si ustedes no rescatan lo que les decimos, pueden volver a sufrir lo mismo. Y les puedo decir que fue una tragedia humana. Acá no hubo enfrentamiento civil, acá hubo una tragedia humana, que gracias a que hombres de bien pusieron el pecho y prefirieron esa palabra que se llama Perú. Y hoy día muchos tratan de dividirnos, de decir yo soy de tal descendiente, yo soy de tal ascendiente. ¿Y por qué nos dividen? Para enfrentarnos nuevamente. Ya lo decía el doctor José Antonio del Busto, un historiador peruano. En el Perú no cabe indigenismo ni hispanismo. En el Perú lo que cabe es peruanismo. El pasado, cuando ustedes estudian historia, muchas veces ven la conquista de España como un abuso, pero no les cuentan que primero tuvimos una guerra civil que nos matamos entre Atahualpa y Huáscar. Y divididos nos conquistaron. Nuevamente, cuando vino la lucha de la independencia,
¿Quiénes luchaban contra Túpac Amaru? Cela, otros quechuas, unidos a los españoles. Nos volvimos a dividir. Y se demoró la conquista, y la conquista no las hizo, la emancipación no las hizo un venezolano y no fue un peruano. Porque nos dividimos de nuevo. En la guerra con Chile. ¿Quién conoce la historia de la batalla de Huamachuco? A ver, que levante la mano. Huamachuco es donde Cáceres es derrotado por los chilenos. ¿Pero por qué? Porque le faltó balas. Súbitamente en las líneas peruanas dijeron, nos faltan balas. Pero la historia no cuenta claramente que las balas en Ayacucho, entre el general Panizo, que tenía 3 cañones, Cáceres se los pide, porque Panizo no estaba dispuesto a marchar. Y fueron las balas entre Cáceres y Panizo las que hicieron que las municiones de Cáceres se la botaran en una batalla que iba ganando. Nuevamente, los peruanos nos pisamos la cola. Cada vez que hemos sido derrotados ha sido porque los peruanos no hemos estado unidos. Por eso la grandeza de Bolognesi, por eso la grandeza de Grau, porque ellos le dicen a la historia, y la historia somos nosotros. Las cartas de Grau y Bolognesi, léanlas, porque nos advierten de lo que nos iba a pasar. Y con ello, en esa advertencia, son sus últimos esfuerzos y los últimos hálitos de lo que ellos sabían que les venía, su muerte. Pero nos escriben una historia advirtiéndonos, si nos desunimos, lo que nos puede pasar. Por eso es que son 2 personas que en la historia peruana trascienden. Grau, el hombre del milenio, y el general Bolognesi, básicamente un héroe de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo de patrono del ejército, en que leer sus cartas es algo que deberíamos leer una vez al año, una vez cada 6 meses. No es muy largo, pero advierten que cuando los peruanos perdamos fe en el Perú y no actuemos seriamente y no seamos conscientes de lo que es el país, volveremos a vivir una tragedia. Eso es lo importante de estos héroes peruanos. Eso es lo grandioso de estos héroes peruanos. Hoy vivimos en paz, pero la paz nunca es regalada. La paz cuesta. Mantener la democracia, cuando sacaron la Constitución americana, que es una de las constituciones que revolucionó el mundo democrático, una señora le preguntó a Benjamin Franklin, uno de los que hizo la Constitución americana, y señor Benjamín, ¿seremos república? Y Benjamin Franklin, que era un sabio de la época, un hombre que básicamente habría leído el 70% de lo que hoy vamos a aprender en nuestras vidas, en cuanto a filosofía, en cuanto a arte de gobierno, en cuanto a política. Le dijo, sí, siempre y cuando la sepamos mantener. La democracia no es un regalo, hay que saberla sostener. Y para sostenerla hay que entender la Constitución. Y para finalizar, ustedes han escuchado hablar mucho del Congreso, posiblemente mal. Es que tenemos tareas que son complejas, y son 3 muy simples. La primera es legislar. Para mí la menos importante, ya tenemos 30.000 leyes y 600.000 dispositivos. Imagínense que van a tener 10 años para lectura, y si la entienden, sabrán la legislación peruana. Eso hay que revisarlo y cambiarlo y bajarlo. La segunda función del Congreso, nosotros somos los guardianes del dinero del Perú. El señor que está en 3 cuadras, que es Palacio de Gobierno, viene una vez al año y nos dice, ese gobierno que te da, ese dinero que te ha encomendado el pueblo, ese dinero que se paga cuando pagan su pasaje, cuando toman su gaseosa, cuando toman su cerveza, es el que nosotros tenemos depositado en teoría, no acá, si está en los bancos obviamente, pero no lo puede usar el Ejecutivo hasta que nos explica cómo lo va a usar, porque él es el responsable de gastarlo. Entonces nosotros comenzamos el ejercicio presupuestal y finalmente lo autorizamos a gastar el dinero. Y la última, como lo vengo repitiendo, es la función más antipática, por lo que nadie va a querer. O sea, ¿quién es el brigadier de la clase? El que pone orden. A veces no es el más simpático, ¿no? Es que es así. Somos el fiscal de revisar todo lo que gasta el sector público. Y como esta vez no somos del mismo partido, obviamente hay recelos. Pero cuando lleguen en Ciudad
madura y sepan mantener la democracia, se encontrarán que posiblemente ustedes estén en nuestro sitio. Y tendrán que hacer lo mismo, y mantener el orden, mantener la disciplina y mantener unido este país que todos queremos. Ese país que todos queremos es uno solo, se llama Perú. Muchas gracias. Y muchas gracias a la participación del señor congresista Pedro Laichea, presidente del Congreso de la República. Asimismo piden permiso para retirarse la señora congresista Karina Beteta, debido a que se viene desarrollando la sesión plenaria. Muchas gracias por su participación y les despedimos con fuertes aplausos, por favor.